Nous étions trois marins, tire la tata, lirons là. Nous étions trois marins, tous les trois en voyage. Tous les trois en voyage au guet, tous les trois en voyage. Le vent nous a jetés, tire la tata, lirons là. Le vent nous a jetés sur la côte d'Espagne. Sur la côte d'Espagne, au guet, sur la côte d'Espagne. Près d'un moulin à vent, tire la tata, lirons là, près d'un moulin. Pues bien, hoy es 28 de junio del año 2014. Como cada fin de semana, generalmente los sábados, sostenemos una amena charla. Félix José Hernández, que radica en París, profesor de castellano y cultura latinoamericana, y por supuesto corresponsal de Cuba Nuestra, un corresponsal que ha sido fiel a nuestra revista durante años y años y años, y Carlos Manuel Estefanía, fundador de la revista Cuba Nuestra. Usualmente Carlos Manuel Estefanía se encuentra en Estocolmo, Suecia, pero hoy hemos hecho un giro, nos hemos desplazado en el universo, hemos mantenido la comunicación como se mantienen las buenas amistades a través del tiempo y de las adversidades, y no me encuentro, digo yo, Carlos Manuel Estefanía, no me encuentro en Estocolmo, sino que me encuentro en Miami. Antes de entrar a conversar con Félix José Hernández, voy a contar algo que tiene que ver con mi viaje a Miami. No es algo muy bueno, pero quiero alertar. Resulta que en mi vuelo, el vuelo de British Airways 771 del 26 de junio de Londres, okay, desde Suecia hasta Londres y desde Londres hasta Miami, ha tenido una especie de problema con el equipaje. He arribado a Miami y resulta que mi equipaje se ha quedado en Londres, pero no solamente me ha pasado a mí, resulta que en el aeropuerto de Miami nos han explicado que ha sido un problema general y nos prometieron que en esa misma noche tendríamos noticia y que una agencia de viajes o especializada en transporte de correos o cosas por el estilo nos llevaría el equipaje hacia el lugar donde nos hubiésemos quedado en Miami. Pero lo cierto es que ni han aparecido las maletas y esas 2.000 maletas están todavía estancadas allá en Londres a la altura del día 28 de junio del año 2014. Y no solamente están las maletas estancadas, sino que prácticamente resulta imposible comunicarse con un ser humano en los teléfonos de British Airways. ¿Qué quiero hacer? Quiero aprovechar para denunciar esa situación, para denunciar esa falta de respeto al cliente y para alertar a quienes estén eligiendo líneas de viaje hacia Miami que pueden correr el mismo peligro con esta agencia de viaje, que se pueden quedar sus maletas y esto siempre puede ser peligroso. Hay gente que lleva medicamentos, hay gente que lleva cosas importantes que necesita inmediatamente. Hecho una vez esta denuncia desde este medio, vamos a pasar a hablar de cosas mucho más interesantes, mucho más amenas. Vamos a, primero que todo, a saludar a nuestro querido amigo Félix José Hernández y pedirles que nos repita, que nos cuente sus palabras en el acto de homenaje por su jubilación que tuvo allá en su escuela. ¿Qué tal, Félix José? ¿Cómo estás? Pues muy bien, amigo, aquí desde París, en un día un poco gris, pero bueno, ya terminan todos los exámenes de las universidades, de las escuelas, están esperando los resultados y todo se decide en esta semana que viene ahora, los que pasan, los que no pasan, y comenzará como cada año el gran éxodo del verano. Yo, como bien tú sabes, el 24 de junio, pues fue mi despedida de mis colegas en el instituto que trabajo y hubo un buffet, un sketch y todo, y hice un pequeño discursito, un discursito de unos minutos que fue muy aplaudido por mis colegas franceses. También, claro, la profesora de chino es china, la de italiano es italiana, la de ruso es rusa, la de polaco es polaca, y las de inglés son varias británicas o norteamericanas. Los demás son todos franceses.
y tú pudieras hacernos el favor de leernos ese discurso, porque yo creo que sigue siendo una cosa trascendente. Ya hemos hablado del gran homenaje que te rindieron tus alumnos en otra de nuestras charlas, ¿no? Y escuchar lo que le dijo un maestro cubano a sus colegas y a sus, no sé si habrían estudiantes tuyos también presentes en esta ocasión. No, esto fue solamente entre colegas. O entre colegas, lo que le dijo un profesor cubano a sus colegas en el momento de su jubilación de la escuela, es una cosa que para mí es trascendente. De alguna manera, ahorita yo te decía que me recordaba la figura de Juan Gualberto Gómez, que fue uno de estos cubanos como muy insertos en la cultura francesa, ¿no? Y no son muchos los cubanos que han estado en profundidad metidos en esa cultura, en ese ambiente. Y tú eres uno de ellos, y eso siempre nos enorgullece a todos los cubanos por el mundo. A ver, ¿por qué no nos lees, si tienes la amabilidad, tus palabras de jubilación? Por el homenaje, quiero decir. Ante eso quiero decirte que yo trabajé en Cuba 11 años como profesor, y después aquí en Francia 34, lo cual me hace 45 años, ¿no? Y en esta escuela que me retiré llevaba 17 años. Bueno, te lo voy a leer, sí, lo voy a leer para los que nos están escuchando. Fue el 24 de junio. Y dice así: queridos amigos, queridos colegas, acabo de leer de nuevo las 630 páginas de anécdotas de Santa María de Llullí, que he escrito a lo largo de estos 17 años, y decidí hablarles solo de mis impresiones de 1997 a mi llegada, y de algunas posteriores, en 4 páginas. O tendría que hacer un verdadero polo cultural nostálgico. Tengo que darle gracias a muchos de ustedes. Gracias a Sabine Laplana, ya que fue la que me contrató hace 17 años y me hizo conocer por medio de sus escritos a esa gran dama fundadora hace un siglo de la escuela y de la comunidad religiosa de San Francisco Javier, Madame Madeleine Danilou. En el año 1997, cada mañana, después de empujar la puerta de entrada, me encontraba a la derecha con la sonrisa de Geneviève. A veces en el pasillo a la izquierda se encontraba la sonriente Mademoiselle Jolie, la cual me invitó varias veces a hablar sobre literatura e historia latinoamericana a los estudiantes de Caña y Pocaña, que preparaban los exámenes de ingreso a las grandes escuelas francesas. A pocos metros a la derecha se encontraba el despacho de Elisabeth Buffet, la mujer más generosa que he conocido en mi vida. Su esposo y ella siguen ayudando a las monjas del Carmelo de La Habana en todo lo que pueden. La bella mirada de Elisabeth es solo comparable a la de Anne-Sophie, la profesora de física, y Bernadette, la documentalista. Había una sala para utilizar el vídeo, era la sala X, ya que todas las salas de la planta baja estaban numeradas con números romanos, y la coincidencia hizo que había que decir a las alumnas: vamos a la sala X para ver un documental o un film. Esto provocaba siempre risas. Al subir la escalera se hacía un recorrido hermoso. Me saludaba la luminosa Bernadette, secretaria del grado 12, desde su despacho, y a continuación Sabina me recibía con un caluroso Bonjour Félix. Acto seguido pasaba por frente a la puerta de la oficina de Clerana, que me hacía apreciar su eterna sonrisa. Llegaba a la sala de profesores, donde vi una pléyade de profesoras, damas cultas, con clase y distinción. Solo deseo nombrar a 2, Claire Rogex y la inolvidable Marianne Armanjat, y yo la llamaba cariñosamente de Armagnac. Mi gran amigo Bach, refugiado político vietnamita, y yo, cubano, teníamos un pasado en común, ya que ambos habíamos vivido bajo el comunismo, lo que hacía que nos entendiéramos muy muy bien. En la contabilidad se encontraba Mireille Bourgeois, la cual me recibía siempre en una forma muy calurosa, y Ángela Quisqueya la Bella, mi querida dominicana, que estaba siempre dispuesta a ayudarme con todo el papeleo. Y Ángela, yo creo que cuando Dios creó tu isla estaba pensando en el paraíso, estoy seguro. Los exámenes eran preparados y fotocopiados con una excelente presentación a doble página por la encantadora Priscilla de Cognac. Recuerdo la gran gentileza de las 3 empleadas del comedor, Mayuba, Silvia, Emeline. Con ellas celebré cada año Navidad, Pascua, el nacimiento de mis nietos y mis cumpleaños. De Ramona, mi gallega bella, recuerdo numerosas anécdotas. Una tarde fui a verla a su atelier, porque al agacharme se había roto la costura de mi pantalón. Me dijo que pasara al local aledaño y se lo diera, que un par de minutos ella me lo cosía. Así lo hice, pero vi que había un gran mantel allí, entonces me bloqueé la cintura y salí, y me puse frente a ella y fui a conversar. En eso llegó una religiosa que me dio con chaqueta, corbata y una falda larga como si fuera una novia.
yendo hacia el altar, y al inicio se sorprendió, pero después tres compartimos la risa. Si se rompía algo en clase, pues se llamaba Antonio y allí él llegaba inmediatamente a repararlo. Mi primera reunión de clase fue en el despacho de Mademoiselle Foulon y tuvo lugar con todos sentados en silla alrededor de una mesa baja donde tronaba una lata abierta de Quad Street. Recuerdo que Nicole, que yo llamo mi pequeña Cole, se burlaba de mi pequeño acento cubano, pero había un vocabulario diferente al del Instituto del Alma. Aprovecho la oportunidad para darle las gracias a este caballero que fue el director, Monsieur Ranier, y Santa Genevieve. También aprovecho la oportunidad para dar las gracias a Madame Lee y a Madame Alabuana, ambas excelentes directoras, donde yo he trabajado durante 15 años. Por ejemplo, en lugar de decir no participa la alumna, se decía es muy discreta. En lugar de no estudia, falta de rigor en su trabajo. En lugar de podría tener mejores resultados, un gran esfuerzo necesario. Y en lugar de conversadora, se dispersa fácilmente. Perdón. Cada vez que había una reunión de padres, se preparaba la mesa en la sala de profesores con un verdadero buffet de calidad. Y allí estaba siempre Sabina Plana. Era un momento de gran esparcimiento y prácticamente todos los profesores se quedaban un rato para intercambiar impresiones. Pero el único problema era el rollo de papel sanitario, que como era muy fino y estaba dentro de un disco enorme de metal, al tirar de él se rompía en pequeños pedazos. Había que introducir los dedos por el hueco y como los míos son muy grandes y gordos, se me arañaban con la especie de mini serrucho que servía para picarlo. Aquello era una verdadera pesadilla a cada vez que había que ir al servicio sanitario. Tuve el honor de compartir la mesa durante una cena con Mademoiselle Dussel, la noche en que hice el Polo Cultural sobre historia de Cuba. Cuando Mademoiselle me pidió mi opinión sobre Santa María de Neuilly, y yo le dije, Santa María de Neuilly es diferente al resto del mundo. Esto es increíble. Recuerdo perfectamente bien que me respondió, no, monsieur, Santa María es el mundo normal, es el otro el que debería ser como el nuestro. Entre 1998 y 2004 hice 7 viajes con alumnos de 10º grado, acompañado por Mariana Armanjá y Madame Genevieve Scandler. Cada año una reunión a una región diferente de España. ¿Cuántos bellos recuerdos he acumulado? En el 2005 pusimos la cereza sobre la tarta con el viaje a Puerto Rico. Borinquen querido, ¿eh? Con Madame François Quinault. Fue gracias a un intercambio de alumnas con el Colegio La Piedad, organizado en colaboración con mi querida amiga profesora de español Maribel Pérez Moya. Querida Panchi, ¿tú sabes que cada vez que vamos a esa bella isla del Caribe, los que te conocieron nos preguntan por ti? Aún hoy, cuando encuentro a algunos de las antiguas alumnas, me hablan con alegría de aquellos viajes. Gracias, Clotilde, por el magnífico viaje por Sicilia y por lo que hicimos tras las huellas del gran Charles de Gaulle, para mí el más grande de los franceses del siglo XX. Gracias por todo lo que tú haces por ese maravilloso país que es el Líbano. Gracias, Bárbara, por los viajes a Florencia y Francia y Venecia. Perdón. Tú sabes que el mio cuore es italiano. El 27 de octubre último estaba con la mujer de mi vida en Venecia para celebrar nuestro 39 aniversario de bodas, y en la Piazza San Marco vimos a un señor que vendía rosas rojas. Recordamos a aquella joven y llena de alegría y de vivir, Sabina Gran, y a nuestra hermanita Elizabeth de Verdier. Elizabeth, recuerda que yo cuento contigo y con Mademoiselle Ferraro para que me ayudes a salir del purgatorio. No lo olvides. Decenas de valijas llenas de ropa, zapatos, juguetes, materiales escolares han sido transportadas desde Santa María de Neuilly hasta el Carmelo de La Habana para ser repartidas entre los niños más pobres de La Habana. Gracias a las madres de las alumnas, mil gracias a esas señoras, a la señora Locker Ali, Cuabra, Martán, Cecilia Sarkozy, de Isaguirre, de Perretí, Matasowski y un largo etcétera. Así como también a mis queridos amigos y colegas Elizabeth Buffet, Clerana, Florence Laporte, Martín Borrell, David Pernod. Pero ustedes se pueden imaginar a David, joven profesor de gimnasia, y a 3 amigos en bermudas, sandalias, camisetas sin mangas y gorras cargados de valijas en el Carmelo frente a la religiosa de clausura. Casi siempre la ayuda ha sido pedida a las alumnas de 8º grado. Muchísimas gracias, Viviana, por tu ayuda. Gracias a Maribón por ayudarme a aliviar el dolor de mis rodillas en la enfermería en aquellos momentos de crisis que tuve antes de operarme. Gracias a Michelle y a Genevieve por el desvío que hacían cada tarde con sus coches para poder llevarme a una estación con escaleras mecánicas en Les Champs-Élysées.
Gracias, mi querida Anduve, Tatiana, querida Tita, Frank, Añez, Maligue Temporal, Ana Lor, mi ángel, por vuestra amistad. Gracias, Emmanuel, por tratar de enseñarme cómo se come en Francia una banana. Gracias a Marilisa, por tratar de enseñarme cómo se come en Francia una pera. Gracias a Claire Kegler por quererme educar al francés y a Marion por querer enseñarme a hablar en francés sin acento cubano. Pero a todos les digo, misión imposible. Yo soy un mal alumno, yo soy un meteque. Yo no soy más que un poco inmigrante de este mundo. Voy a extrañar mucho los buenos momentos pasados en el comedor, en la mesa de los profesores de educación física, con Nicole, Sylvie, David y Arnaud, así como también en la mesa de las maestras. Estas últimas tienen todas nombres de reinas. Se llaman Isabel, María Antoinette, María Cristina, Josefina, María Luisa, Ana. Pero está Monique. Monique no es ningún nombre de reina. Pero Santa Mónica es muy importante. Gracias a todas. Gracias a Daniel por el bello regalo recuerdo de nuestras madres. Gracias a mi querida colega y amiga Georgia Segú. Te voy a extrañar mucho. Gracias a Maripieras, que en la entrada de la escuela me despide cada tarde con una sonrisa. Deseo expresar mi gratitud y admiración a la persona que más me ha marcado a lo largo de 17 años. A una gran dama, Madame Geneviève Scander. Geneviève, je t'aime. Para terminar, les deseo a todos una larga vida llena de las cosas esenciales para ser feliz. Paz, amor, salud y libertad. Recuerden siempre las palabras del gran Víctor Hugo. Liberté, liberté, sauvons la liberté, elle sauve le reste. Libertad, libertad. Salvemos la libertad. Ella salva el resto. Merci beaucoup. Muchas gracias. Y ahí termina el discurso. Me parece que es una joya, es una pieza donde se puede descubrir no solamente un testimonio importante, interesante, sino que hay mucho para hablar en los términos de las escuelas estéticas y literarias de París, mucho de literariedad en tu discurso, ¿no? Propio de esas cartas Ofelias con las que has poblado no solamente tu página, sino también nuestra página y, por cierto, los libros que te han publicado en Francia, ¿no? Te agradezco mucho por ese texto que casualmente acabábamos de publicar en nuestra sección Cubanos en el Mundo, que sé que también está en tu página y que quedará ahí para cuando en el futuro los arqueólogos de la red quieran buscar materiales que hablen de esta historia, de esta época, de la migración cubana en Europa, pues se encuentren una buena fuente de información. Félix, me parece muy bien y te agradezco porque nos hayas dado el resumen de una vida pedagógica, primero en Cuba y después en Francia, y que a su vez te haya librado de ese estado en que se encuentran algunos profesores para hablar en términos cinematográficos, tomándole el título a la película de Almodóvar, de esos profesores que están al borde de la crisis de nervios. Hablemos de ellos. Sí, claro, amigo, porque yo he tenido la suerte de trabajar en diferentes escuelas, pasé las oposiciones, que me permitió entrar en ellos, pero todo el mundo no tiene la misma suerte. Y entonces hay una encuesta que es alarmante. O sea que la autoridad de los profesores en Francia se va a pique. Y es la principal causa de la crisis de vocación que realiza actualmente la educación nacional. Según una encuesta de la IFOP, realizada por SOS Educación, el 40% de los profesores dicen que se hacen insultar en las escuelas públicas. Y el 22% en las escuelas privadas. Y el 18% no se sienten en seguridad en ningún establecimiento, ya sea público o privado. Las condiciones de trabajo pueden tener sus consecuencias graves, porque el 54% de profesores declaran que ellos están prácticamente quemados. 29% afirman haber sido víctimas en diferentes ocasiones de agresiones verbales o físicas. Y también está el problema de los padres de los alumnos. En los barrios más pobres, en los barrios llamados CEP, o sea, de zonas de educación prioritaria, el 35% de los profesores han sido agredidos por los padres y el 37% afirma ser víctimas de insultos o de calumnias por parte de los padres de los alumnos. O sea que no es nada fácil.
Sabes que, o sea, cuando me hablas de Francia, estoy viendo exactamente la misma fotografía de Suecia. Nosotros acostumbramos en nuestro diálogo a hacer siempre paralelos, ¿no?, entre lo que pasa en Francia y lo que pasa en Suecia para descubrir los fenómenos que ya se van volviendo universales, ¿no? La situación en Suecia es exactamente así. Precisamente en el campo del magisterio han tenido que abrir las puertas a los académicos extranjeros porque los suecos no resisten. Es un país que es muy proteccionista en el mercado laboral, ¿no?, donde tú ves profesionales que han sido investigadores, que han escrito artículos en revistas importantísimas en el mundo, que cuando emigran a Suecia, un poco nubilados por la bella imagen del país, pues terminan limpiando pisos o cuidando enfermos o ancianos, pero no han podido ejercer sus oficios, ¿no? Pero sin embargo, donde se logra penetrar más fácilmente es en el campo del profesorado. ¿Por qué? Porque lo que te espera allí es un infierno. Yo lo he constatado personalmente. La situación de maestros enfrentados a alumnos, maestros que se rinden, maestros recién graduados que no resisten un semestre dando clases, nativos, no resisten precisamente por la falta de respeto de los alumnos, por la agresividad de los padres, por la debilidad de las direcciones de las escuelas que arremeten contra un maestro que no tiene autoridad, en una situación donde también los padres han perdido autoridad. Entonces es como que se pasan la bola caliente. El padre le habla al alumno, el padre, y le pide al padre, el maestro le pide al padre que educa al niño, que lo forme moral moral y éticamente. El padre no puede, se lo encasqueta al maestro. El padre presiona y culpa al maestro por las malas notas del alumno, las agresiones y la falta de respeto de los alumnos. Yo no me las esperaba nunca haberlas visto como yo las veo en Suecia. O sea, el peor barrio de La Habana, de Cuba, el barrio más marginal, tú puedes encontrar niños mucho más educados que el promedio de los que tú encuentras en una escuela pública de Suecia. O sea, es una cosa asombrosa, ¿no? Y veo que lo mismo pasa en París. Yo vi en Francia, hace poco vi una película francesa que era una denuncia total hecha por un maestro de la situación crítica. Pero para mí es claro, esto no es culpa de los chicos, no es culpa de los padres, es culpa de un sistema que está creando individuos incapaces de competir con el mundo que se les viene encima. Cuanto más débiles sean los estudiantes, cuanto peor formados estén, cuanto más ignorantes sean, pues más débiles serán ante el poder y ante las élites, o las élites, para hablar, tratar de usar mejor las palabras, ¿no? O sea, todo esto tiene obedece a una agenda, que es la agenda que nos ha impuesto el nuevo orden global. Y lo curioso es que no hay diferencias en la práctica de la misma agenda. Te lo puedes encontrar ese fenómeno en Cuba, que es un país comunista, totalitario, y te lo encuentras en Suecia, que se supone que es un modelo de democracia occidental, y te lo encuentras en París, que es la madre de este modelo liberal de alguna manera, ¿no? Y te lo encuentras en Estados Unidos, ¿no? Yo casualmente estaba hablando con una persona que yo conozco aquí y me explicaba cómo se materializaba lo que vi hace tiempo en una película norteamericana, de cómo a los jóvenes los inducen a que practiquen deporte y les facilitan sus éxitos profesionales en las escuelas, profesionales no educativos en la escuela a través del deporte. Pero había una clave en eso, y era crear muchachos muy buenos deportivamente, pero muy mal desde el punto de vista de la instrucción, ¿no? Entonces, bueno, es bueno que digas esto porque nos permite denunciar un fenómeno global, que es la decadencia de la autoridad del maestro y la decadencia, por tanto, de la calidad de la enseñanza. Un maestro no puede enseñar ni darle todo lo que sabe a sus alumnos si tiene un aula que está rebelde. Y lo terrible es que pasa en todas partes de Occidente, no solamente en Francia, ¿no? Bueno, dejemos a estos pobres profesores al borde de la crisis de nervios con los que hemos encontrado, y que realmente yo agradezco a veces la dureza del régimen cubano, que te permite sobrevivir en un medio donde las personas normales no sobreviven. Tú has tenido la fortuna de trabajar en unas buenas escuelas. Yo sí he trabajado en escuelas duras en Suecia. He trabajado en escuelas, ya sea donde van gente de cierta élite, como escuelas donde van los muchachos marginales, y a veces la diferencia es mínima en estas situaciones, ¿no? Y vamos a pasar entonces al tema de los elefantes que no pueden saltar. Antes de pasar eso, quisiera decirte que, por ejemplo, yo en Cuba trabajé al principio, cuando me gradué en la secundaria básica William Soler, de la calle Velasco Aín, que llamaban William Solar. Aquello era impresionante. Yo nunca había conocido ese medio de guapería, de, como decían en Cuba, de agitación, y logré sobrevivir. Y después, aparentemente, el informe fue tan bueno que pues me gané el derecho de trabajar en los Camilitos. Y allí no había problema ninguno en la escuela militar. Sí, trabajé varios años en los Camilitos y me fue muy, pero muy bien. Estaba con la élite, los hijos de
Así que bueno. No, déjame agregarte ese tema porque eso es importante. Es una fortuna trabajar en una escuela militar. Lo que hay es una gran campaña contra la autoridad. Si, por ejemplo, tú tratas de imponer una disciplina militar en la escuela, ya tú te estás apartando de la pedagogía. Incluso fíjate que hay un elemento que tú has tocado en tu discurso de despedida, que es la manipulación del lenguaje. Yo acostumbro a informar a los padres de mis alumnos lo que está pasando, pero continuamente uno recibe el mensaje de que uno tiene que suavizar, que uno tiene que ser políticamente correcto, y al ser tan políticamente correcto vas tergiversando el testimonio del problema, ¿entiendes? Entonces, si tú tratas de imponer una disciplina militar para que sea como la vieja academia prusiana, porque ahí es donde nació la escuela, entre comillas, moderna, una escuela que se ha degradado totalmente y que para colmo las nuevas pedagogías siguen machacando, ¿no? Esa escuela que se ha degradado totalmente, que no es aquella escuela que crearon en 1800 y tantos los alemanes para formar individuos, no solamente para la guerra, sino para construir sociedades. Esa escuela está desapareciendo, y lo peor de todo es que culpan a la vieja escuela de los problemas del presente, cuando la vieja escuela ha sido socavada por las pedagogías. Pero si tú asumes una posición de estructura militar, que es la que funcionaría, pues entonces eres atacado por todas partes. Tiene que ser políticamente correcto, formalmente democrático, y al final, entre niños que no saben y un profesor que sabe, es imposible establecer una especie de democracia. Tiene que haber un centro rector, ¿no? Pero bueno, esa es la otra parte de las demagogias de las democracias, ¿no? Bien, entremos entonces a la historia de los elefantes que no pueden saltar. Pues mira, vamos a ver, yo tengo aquí frente a mí, tengo 20 noticias. Empezamos por los elefantes. Nunca nadie ha visto a un elefante saltar, simplemente porque esa proeza les está biológicamente prohibida. Sí, porque los músculos no permitirían jamás. Los elefantes están prácticamente clavados en el piso, debido a su peso. Ellos pueden pesar hasta 7 toneladas y dar un salto, según los especialistas, provocaría que los huesos de las patas, los huesos de las rodillas se partieran, incluso los omóplatos y hasta las vértebras. Por tal motivo que jamás en ningún circo podrá ver un elefante amazonas, por muchos golpes que le den para el circo, dar un salto, jamás, ni en ningún lugar. Bien interesante este tema de los elefantes, ¿no? Para mí uno de los animales más atractivos, tanto de los circos como de los zoológicos, ¿no? Ahora tenemos un problema muy grave porque con todas estas leyes de protección de animales, pues ya van desapareciendo ellos de los circos, por lo menos en Suecia, porque se supone que no se puede maltratar al animal y es imposible amaestrar un animal sin maltratarlo. Yo creo que es una doble moral, porque en definitiva estás ayudando al animal a ganarse el pan, como hacen con el ser humano, que lo machacan para hacerlo un empleado de algún servicio. De otra manera, al final sí, tienes un animal que no maltrata, pero que liquidas cuando ya no te conviene, ¿no? Cuando los cazan o los matan de alguna manera, ¿no? Bueno, pasemos a un tema que a mí me parece fascinante. Yo de niño fui muy asiduo al Teatro Guiñol de La Habana. Claro, yo comprendo que el Teatro Guiñol no se generó en Cuba ni mucho menos, pero bueno, aquel Teatro Guiñol tenía una magia muy grande, un teatro donde la mayoría de las historias que se narraban eran con marionetas o con títeres, ¿no? Y siempre tuve curiosidad por saber cuál era el origen del Teatro Guiñol. ¿Por qué tú no nos los cuentas aquí en nuestro diálogo de qué pasa en Francia? En La Habana yo siempre iba a los bajos del edificio Foxa. Sí, ahí estaba. Al Guiñol, y después me cruzaba la calle e iba a almorzar al Conejito. Los domingos era el almuerzo. Pero bueno, el espectáculo de marionetas es muy apreciado por los niños. El Guiñol oficialmente fue creado en la ciudad de Lyon en el año 1808, en la ciudad de Francia, pero en realidad, según los historiadores, nació en el año 1797. Fue una idea de Logan Murguet, que era un arrancador de dientes. En aquella época había dentistas, se iba ahí para que él arrancara con una tenaza los dientes. Y él, para atraer a los clientes, montó una especie de pequeño teatro de marionetas ambulante. Muy rápidamente esta animación se convirtió en algo popular y el hombre improvisaba todos los días haciendo parodias, según las noticias que circulaban en la ciudad. Ante este éxito, Logan decidió dejar de arrancar dientes y dedicarse por completo a su espectáculo. Se convirtió en el primer maratonista profesional y logró poner en
entre ellos el personaje de Guiñol y sus acólitos Ganafrón y Madelón. Un espectáculo que aún hoy en día se interpreta. Sabes que es muy curioso este origen vinculado a un sacamuelas, ¿no? Así que el Guiñol fue, parece que un recurso de publicidad y sabe Dios y hasta de anestesia para aquellas pobres gente que iban a ser tratados con lo que era el dentista de entonces, que se mezclaba con el barbero, ¿no? Muy curioso el origen, ¿no? Y la figura del propio Guiñol, que es uno de los personajes que aparece en este teatro. Muy interesante. Una vez más Francia nos muestra ser la fuente de tantas prácticas culturales que se han extendido por todo el mundo. Pasemos ahora a hablar de un fresco monumental. Es el fresco más grande de Europa de lo que le llaman street art, el arte de la calle. Tiene 66 metros de altura y 15 de ancho. Esta obra vertical del artista portugués Antonio fue inaugurada en un inmueble llamado la Torre Siena, que se encuentra en la Plaza Venecia, pero nada que ver con Italia, todo eso aquí en París. Representa un tourbillón de peces y fue encargada por el propietario del inmueble y realizada en colaboración con la Galería Itinerance y la Alcaldía del Distrito 13. Antonio ya había expresado, ya había plasmado su talento en una obra efímera en la Torre París 13. Es un hombre que está habituado a estas especies de pintados, grafitis monumentales. Se hizo conocer pintando numerosos murales en Lisboa antes de otras ciudades, pero sobre todo con el universo marino, peces, algas, etcétera. Y en este street art trabajó durante un mes completo. Para poder realizar su obra, pues se montó una estructura en metal, unos andamios que lo hicieron poder llegar hasta lo alto de la torre. Y él declaró que llevando el arte a la calle, pues de esta forma se saca de los museos. Está muy bien que hayamos pasado del teatro a la plástica, ¿no? Y en este caso maravilloso fresco, ¿no? Ahora vamos a pasar al significado que puede tener un diploma de bachillerato. Yo salí de Cuba en el año 93 y unos años antes del 93 yo descubrí entre los papeles de mi abuelo el diploma de bachillerato de mi bisabuelo, ¿no? Y me impresionó mucho porque de pronto vi que aquel diploma otorgado en la Cuba, en todo caso en la Cuba colonial, trataba a los graduados como súbditos del Reino de España. Uno no se asocia que nosotros fuimos una parte íntegra de España, ¿no? Una parte íntegra que un día fue cercenada, no solamente por ese nacionalismo del cual somos un poco herederos, sino por conspiraciones globales y mundiales empeñadas en desarticular ese gran imperio que fue el imperio español, ¿no? Ya éramos el último reducto. Pero a veces perdemos esa noción de hispanidad, de pertenencia a aquella cultura que yo pude descubrir en ese diploma de bachillerato que tendría unos 100 años de antigüedad, ¿no? Me pareció muy interesante. A veces miro mi propio diploma, ya llamamos en Cuba de preuniversitario, que me parece viejo. Imagínate tú lo que es mirar uno de casi un siglo de antelación, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando una persona no recibe su diploma en el momento en que se ha graduado, sino 96 años después? Vamos a tratar ese caso tan especial. Pues mira, más vale tarde que nunca. Lela Burden es una americana que tiene nada menos que 111 años y acaba de recibir su diploma de bachillerato esta semana. Exactamente 96 años después de haber abandonado la escuela. Una ceremonia incluso se le organizó en el Instituto de Norfolk, en Virginia, para entregar el diploma de honor equivalente al diploma de bachillerato. Una escuela que ella abandonó a los 15 años. En el año 18, la escuela había tenido que cerrar durante algunas semanas a causa de la epidemia de gripe española. Y en vez de quedarse en su casa con los brazos cruzados, pues la muchachita se dedicó a trabajar como señora, como doméstica, haciendo limpieza, después sirviendo en un restaurante y como era pobre no regresó más a la clase. Pero sin embargo ella siempre se interesó mucho, leía la prensa, leía revistas, pedía libros prestados en la biblioteca, se trató de cultivar. Y es esta tenacidad en su experiencia de la vida que quiso recompensar a la escuela. Lela, hay que saber que ella
vivió la Segunda Guerra Mundial, la lucha por los derechos cívicos de los afroamericanos, el asesinato de Kennedy, el 11 de septiembre del 2011. Ella ha tenido una vida, es una mujer del siglo XX, o sea, ha vivido largamente todo. Y bueno, al final de su vida, pues ya se puede decir que es vacía. Bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. En este caso, esta señora por fin recibió su magnífico diploma de 96 años después. Menos mal. Hay cosas que a veces se pierden por mucho tiempo, como puede ser, digamos, el arco de un violín. Mira, una historia de un paquete perdido es banal, ¿no? No tiene importancia, aparentemente, pero para Claudia Carmona, una especialista en crear estos arcos de Angers en la zona de Maine-et-Loire, para ella ha sido algo asombroso. Esta artesana descubrió que una de sus obras, de un valor de 3.500 euros, que había sido declarada perdida por el Correos, en efecto había sido vendida en una subasta, y entonces recientemente, lo cuenta el periódico Ouest France, en el año 2012, Claudia Carmona había realizado una obra especial para un músico de la Ópera de París, de la Orquesta de la Ópera de París, y una vez terminado, ella se lo envió por correo el precioso arco para una primera prueba. El cliente se la devolvió para hacer una pequeña modificación, problema que nunca llegó a su destino. Y la caja fue encontrada vacía. O sea, pero en marzo pasado, ella estaba mirando por internet en Le Bon Coin, un sitio especializado en venta de material de uso, y Claudia cayó sobre un anuncio donde proponía la venta de ese arco. Ella contactó al vendedor y de buena fe se le indicó que él lo había comprado en una subasta en el correo. Ahora, falta descubrir cómo fue que este extraño error pudo producirse. Felio, me estás aterrorizando con las dos últimas noticias. Yo comencé denunciando lo que ha hecho la empresa British Airways, que ha dejado congeladas 2.000 maletas allá en Londres, entre ellas la mía, y ahora me das primero la noticia de una señora que recupera su diploma de bachillerato 96 años después, otra que le venden el arco. Yo espero no recuperar mi maleta 96 años después, ni que aparezcan los regalitos que traía mi gente aquí en Miami, juguetes, chocolates, etcétera, en alguna página de internet. Me estás aterrorizando, creo que estamos bajo el signo de la perdición. Y repito la denuncia contra la empresa British Airways, y denuncio y aconsejo a la gente que no la tome si no quiere pasar por lo mismo que estamos pasando. Sabrá Dios cuántos pasajeros. Ya ellos cerraron la comunicación, solamente quedan unos canales internéticos para buscar algo de información, y es un peligro. Cuidado, porque sus cosas pueden desaparecer, y por lo visto hay cosas que desaparecen 96 años después, o que son vendidas sin que uno se lo espere, ¿no? Hablemos de otras tragedias peores, porque hay que estar claros de que no es lo peor que le puede hacer pasar al ser humano en la vida, que desaparezca un diploma, que desaparezca una maleta, o que desaparezca el arco de un violín. Hay gente que les desaparece en su país en medio de una guerra, como la situación que tienen los exiliados sirios. Hablemos de ellos. 35.800 sirios han obtenido el asilo político en uno de los 28 países de la Unión Europea en el 2013. Indicó esta semana la Oficina Europea de Estadísticas, Eurostat, que representan el 26% de los 135.700 solicitantes de asilo, a los cuales la Unión Europea les ha acordado su protección. La mayoría de ellos ha sido acogido por Suecia, 12.000, y en segundo lugar Alemania con 9.600. Sabes que hablando yo conozco uno de estos exiliados sirios, era una figura bastante destacada dentro de la resistencia siria y la solidaridad, o vamos a decir, a veces no es tanto solidaridad como influencia a través de, o compromiso por ciertos intereses de Europa en la guerra siria, y fue compañero mío de trabajo, no sé por qué no desapareció de donde estábamos trabajando juntos, pero acá rato me lo encontraba en la televisión, ¿no? Y es uno de estas personas, ¿no? O sea, es verdad, tiene que haber una gran cantidad cuando tú de pronto conoces a uno en tu contexto, en tu entorno, ¿no? Hay un tema que también me interesa, que es el tema de las bodas. Yo me he percatado en el contexto sueco que las bodas, si es fácil casarse, todavía es mucho más fácil divorciarse, ¿no? ¿Cómo está la cosa allá? El día más bello de la vida, se dice siempre, o será el día más caro de la vida. Para 8 franceses de cada 10, una boda es sinónimo de problemas económicos, según una encuesta de Opinion Way, que
fue publicada esta semana. Los franceses estiman en efecto que hay 8.257 euros, es el presupuesto promedio para una ceremonia que reúna a 70 personas. Pero el banquete de boda es la principal causa de gastos, para el 61%, muy lejano al alquiler de la sala, que es el 12%, y los trajes del novio y la novia 8%, la luna de miel 8%. Para limitar los gastos, muchos aceptan algunas concesiones, como por ejemplo no pagar un fotógrafo, porque ahora todo el mundo tiene cámara fotográfica digital, y así economizan el 44%, y otros, el 28%, tratan de economizar con la decoración de la sala y de la iglesia. Bueno, evidentemente estamos hablando de un elemento cultural, ¿no? El costo está por esta necesidad del banquete, la ceremonia, etcétera. Una boda debería ser, ante todo, el marco de un contrato y un compromiso entre dos seres humanos que no implica la necesidad de hacer el gran festín, ¿no? En este caso, no creo que si se piensa racionalmente uno tenga por qué pagar demasiado por casarse o por organizar incluso su boda. En Cuba las bodas eran bastante sencillas cuando yo estaba allá, ¿no? Y pienso que pudiera ser también en Francia, ¿no? Me parece que aquí hay un problema cultural. Lo que hace costosa la boda es la cultura, y eso también el cine te bombardea permanentemente con ese fenómeno, ¿no? Yo conozco muchos jóvenes que para ellos lo más importante es toda la fiesta en torno a la boda, que el serio compromiso que se establece. Y después vamos a hablar un poco del adulterio, que es el otro lado de la moneda, ¿no? Sabes que si no tienes más nada que decir sobre la boda, quiero hablar un poco de la popularización de la cultura. Nosotros hemos sido muy críticos contra los regímenes totalitarios que imperan en los países llamados comunistas, porque realmente nunca han sido comunistas, han sido capitalismos de estados, de toda la vida. Ahora estaba mirando en la televisión de acá de Miami a María Elvira hablando de que se está estableciendo el capitalismo de estado en Cuba porque se está permitiendo el mercado, y es todo lo contrario. El capitalismo de mercado es la antítesis del capitalismo de estado. Pero hay que reconocer una virtud, por lo menos que yo he percibido, primero porque viví en Rusia y después porque viví buena parte de mi vida en Cuba, y es la capacidad que tienen estos regímenes para popularizar la cultura. Y yo tuve acceso de manera prácticamente gratuita a muy buenas funciones operáticas, de música clásica, lo mismo en Cuba que en Rusia, ¿no? Eso me parece muy bien, y me parece muy bien que se esté facilitando el hecho de que todas las personas tengan acceso a la ópera en Francia. Eso me parece un elemento muy positivo que se puede rescatar de los regímenes totalitarios que hemos conocido, ¿no es cierto? Claro que sí. Yo en Cuba fui mucho al Auditorio de La Habana, a los conciertos los domingos, después me iba enfrente al Carmelo de Calzada a almorzar, antes de casarme. Iba mucho también a García Lorca, a los teatros, y todo era muy barato. La cultura estaba al alcance de todo el mundo. Exactamente. Aquí en Francia, la semana pasada, fui a la UNESCO a ver, por invitación del embajador del libro de la UNESCO, a ver el estreno mundial de los jardines de Adonis, que hablamos de ellos. Pero ahora, esta semana, el fin de semana pasado, 26 óperas a través de Francia, París, Nice, Marsella, Lyon, Lille, Montpellier, abrieron las puertas al público durante el fin de semana con ocasión de la 8ª edición de la operación Todos a la Ópera. Y así el público pudo ver los ensayos, los ateliers de construcción de las decoraciones, hubo conciertos y óperas gratuitas para todo el mundo durante un fin de semana. Para acercar la ópera al pueblo. Tú ves, eso me parece muy positivo. Ahora mismo me estaba recordando cuando hablabas de tu acceso, pues era muy barato y a veces era gratis a la cultura clásica en Cuba, ¿no? Yo fui mucho más en el tiempo que viví en Rusia a disfrutar de obras de arte clásico que las que he ido aquí a Suecia, porque realmente es demasiado caro. Y por eso no desaprovecho la oportunidad que tengo. Tengo un colega que es a su vez director teatral, y él todos los años monta una obra de teatro sobre la cual yo suelo escribir en mi página. Y si no escribo, pues presento las fotografías. La última fue una pieza que presentó pocos días antes de venir para acá, que era una pieza de Shakespeare. Él suele utilizar el teatro vernáculo sueco, pero en este caso era una obra de Shakespeare que se llama Día de Reyes, ¿no? Y me pareció genial. Los actores suecos, incluso los que son medios amateurs, son muy buenos. Ellos han tomado, no sé si de la escuela de Actors Studios o de alguna escuela rusa,
han tomado lo mejor y son excelentes actores, pero realmente el teatro, por lo menos en Suecia y en general la música clásica, aunque hay algunas funciones gratis, también los hay, no debo reconocerlo, es caro, ¿no? Y por eso alabo esta iniciativa de que todos puedan ir a la ópera desde Francia, ¿no? Ojalá todo el mundo aprenda de ellos, ¿no? Aunque también hay funciones gratis en Suecia, tampoco puedo ser tan extremo y a veces uno no tiene tiempo de aprovecharlo todo, pero no sé por qué yo tengo la sensación de que era más fácil disfrutar del arte clásico precisamente en países totalitarios, ¿no? Donde hay tanta censura en otras cosas, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora de lo que puede valer un manuscrito, ¿no? Un manuscrito que es vamos a decir, el portador de una novela, ¿no? Un manuscrito que vale su peso en oro. Es un acontecimiento, ¿no? La publicación del manuscrito de Voyage au bout de la nuit en un sublime estuche por las ediciones de Saint-Père. Hasta ahora estaba conservado en una caja fuerte de la Biblioteca Nacional Francesa, donde se escondía este libro que ganó el premio Renaudot en el año 1962. O sea, los manuscritos. Hay que decir que solamente algunos privilegiados pudieron admirar este tesoro, que fue adquirido en el año 2001 por más de 12 millones de francos, después de una desaparición larga de 60 años. El manuscrito había sido vendido por Céline en mayo del año 43 a un mercader de arte, Etienne Vignot, por 10.000 francos y un pequeño cuadro de Renoir. Hay esta edición nueva que reproduce exactamente el manuscrito de 1.000 ejemplares numerados, fue rápidamente, se acabó, o sea, fue como pan caliente, y a tal punto que van a hacer una nueva reedición de 1.000 ejemplares más. El precio es de 249 euros, lo cual no es caro para la belleza y la magnitud del manuscrito. Me parece que este manuscrito se traduce al español como Viaje al centro de la noche o algo así, ¿no? No sería ese el título. Yo lo conozco en francés, Voyage au bout de la nuit, literalmente sería Viaje hasta el fondo de la noche, pero no recuerdo su título en español. No recuerdas el título español. Bueno, Feli, a ver, ¿qué es la otra noticia que me tienes ahí preparada? Una cosa simpática que puede ser dramática. Hay gente que tiene buenos sentimientos, muy buenos, sobre todo cuando se trata de un cocodrilo. Sí, que se salió a la carretera, ¿no? ¿Cómo? El cocodrilo que se salió a la carretera. Glenn Boning y dos de sus amigos tuvieron la brillante idea de ayudar a un cocodrilo de más de 3 metros a atravesar una carretera. Y el cocodrilo estaba en el medio de la carretera, perdido. Pensaron que el pobre animal, pobre entre comillas, iba a morir, y tuvieron una idea estos 3 jóvenes americanos de tirarle sus camisetas y sus polos hacia la cabeza para que él no pudiera verlo. Entonces uno lo agarró por detrás y el otro fue a encaramarse arriba de él para aguantarle el cuello. Pero lo que no sabían ellos, después del cocodrilo, pues dio un coletazo, lo tiró a uno y al otro le lanzó una mordida que con un gesto muy rápido que le costó después 80 puntos en el hospital. Pero bueno, dice el joven que él no se arrepiente de haber tratado de salvar el cocodrilo, pero que la próxima vez, en vez de hacerlo, va a llamar a los bomberos. Muy bien, menos mal. Óyeme, que sí, que ya esté alerta en este aspecto, ¿no? Por cierto, creo que la novela se llama Viaje al fin de la noche, en español, ¿no? La de Céline se llama el autor, ¿no es cierto? Exacto, ok. Bueno, pasemos del cocodrilo que un tanto peligroso y hablemos de otros peligros que sienten, digamos, los empleados. Aquí en Suecia, por ejemplo, hay una categoría de quiénes son los funcionarios y empleados más agredidos. Entre ellos están los que trabajan en los servicios sociales. También pueden ser muy crueles, a veces son muy desalmados, a veces llegan gente con problemas realmente que no tienen acceso a ningún tipo de ayuda y ellos con la frialdad del burócrata pues los hacen pasar, los mandan a pasar hambre. Entonces también hay cierta justificación en ese fenómeno, ¿no? No todos son abuelitas ingenuas que sencillamente son agredidas así porque sí, ¿no? Y claro, trabajan con personas que son adictas al alcohol, narcómanos, quizás inmigrantes a los que se les niega el trabajo y eso los expone, ¿no? Hay también
condiciones también de ser víctimas de la agresividad. Después tenemos otros, pueden ser los enfermeros, pueden ser incluso los maestros, ¿no? ¿Cómo es la situación allá en Francia o en otros lugares con respecto a los funcionarios o empleados que son agredidos? El 42% es el número de asalariados franceses que se declaran víctimas de actos civiles en el trabajo. En eso se basa un estudio del Gabinete de Consejos, ELAS. El 54% de los empleados imputan estas agresiones a los clientes o a los visitantes de sus empresas. Pero el 48% también declara que ellos son víctimas de agresiones verbales por parte de sus colegas en el trabajo. Sí, es cierto, el bullying que le llaman, ¿no? Se ha desarrollado mucho como un recurso dentro de la guerra en los empleos, y a veces son los jefes los que estimulan esta situación. He leído varios estudios, ¿no? Sobre todo en sociedades como las europeas, donde se supone que hay una gran protección del empleado, pues entonces hay otros recursos para hacer que un empleado deje su empleo sin tener que pagarles lo que se hay que abonar en caso de que una empresa lance a la calle a alguien, ¿no? Y puede ser a través de una serie de maltratos y presiones de la cual participan los propios compañeros, ¿no? Eso es un fenómeno que se ve todos los días y que hay que desarrollar técnicas de sobrevivencia, ¿no? Vamos a dejar esta situación y vamos a entrar en el arte nuevamente. Vamos a hablar de la manera en que se unen Berlín y Tel Aviv por el arte, sobre todo por el arte que fue confiscado a los hebreos, ¿no? Pues más de 70 años después, al fin quizás las obras de arte pueden encontrar no sus propietarios, pero sí los descendientes, los herederos. Alemania y Israel anunciaron esta semana que iban a colaborar con el fin de determinar la proveniencia de las obras de arte que fueron robadas a los judíos por los nazis. Van a hacer investigaciones conjuntas que se van a efectuar en los museos de los dos países. La creación de una base de datos comunes que podría provocar que las búsquedas fueran más fáciles para restituir las obras de arte a los herederos judíos. La cooperación entre las instituciones alemanas e israelíes es importante como una especie de voto de confianza, estimó el ministro alemán de la Cultura, Mónica Getters, que tiene un acuerdo con el director general del Ministerio Israelí de Cultura, Orly Froman. Entre el año 33 y el año 40 en Francia, los nazis expoliaron a judíos con más de 60.000 obras de arte. Hoy todavía varios millares de estas obras no han sido restituidas. Hace 2 años en Múnich, centenares de obras fueron encontradas en casa de un anciano de 81 años, Cornelius Gullit, hijo de un mercader de arte, con un pasado muy complicado, muy nazi, y entre ellas había incluso obras de Chagall, de Matisse y de Picasso. Sabes que voy a hacer ahora un poco algo políticamente correcto. Por ejemplo, yo por supuesto que condeno todo el genocidio y el robo que sufrieron los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, o sea, desde el ascenso del nazismo y la nazificación del fascismo. Ya te dije alguna vez que el fascismo en principio tuvo un gran respaldo de personas o miembros de la comunidad hebrea en Italia, ¿no? Yo condeno mucho eso, pero yo debo reconocer que al fin y al cabo los hebreos, y gracias quizás a la influencia que han tenido en Inglaterra y sobre todo en Estados Unidos, que fueron los que al final los ganadores de la Segunda Guerra Mundial y de alguna manera los neocolonizadores de Europa, algo que quizás a algunos les cueste comprender, pero así es, el Estado neocolonial a veces no se percibe a simple vista, ¿no? Han tenido suerte porque el hecho de que existan estos proyectos, este compromiso de devolver el arte robado a los judíos nos marca lo que no existe con respecto a otros casos de expropiación generalizada y comercialización descarada, como fue por ejemplo con el arte de la clase media, por no hablar ya de la aristocracia y de los zares rusos. Todo eso se expropió por el Estado bolchevique y se vendió descaradamente en Occidente a ese mismo capitalismo que se decía compartir, y hasta ahora tú no has visto un proceso de recuperación por aquella gente que fueron víctimas de ese robo. Por muy anticlasista y muy anarquista que uno sea, uno debe reconocer que de alguna manera hubo una expropiación, no en nombre de la clase obrera, sino en nombre de una burocracia que se enriqueció, ¿no? Entonces yo me pregunto
pregunto, ¿por qué no existe, igual que existe con respecto a los hebreos que fueron dañados y a los que se les robaron sus propiedades, por qué no existe lo mismo con las comunidades y colectivos que también sufrieron por parte de un Estado totalitario, como fue el Estado que se estableció en Rusia, primero con los bolcheviques y después con los descendientes, los estalinistas, ¿no? ¿Por qué no existen proyectos iguales? ¿Por qué todas las obras de arte que fueron a parar a Occidente o Estados Unidos, que fueron compradas al régimen estalinista, dándosele un capital que sirvió para esclavizar de alguna manera a la gente que ya estaba en los campos de concentración, ¿ok? Todo ese capital se utilizó para reconstruir aquel estado que fue un estado tan peligroso y tan autoritario? ¿Por qué no se recuperan esas obras de arte como se están recuperando con los hebreos? Aquí yo pongo una señal, ¿no? Que siempre puede sonar un poco discordante con respecto a lo políticamente correcto en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar este tema y vamos a entrar en lo que a mí me sigue preocupando, que es la gran crisis que existe de desconfianza por parte de los consumidores. Pues mira, los consumidores en Francia, el 83% no confían en las agencias inmobiliarias. En las compañías de seguro no confían el 78%. En las compañías de teléfono el 74%. En los bancos el 32%. O sea que hay una desconfianza gigantesca con respecto a todas estas empresas. Sin embargo, la inmensa mayoría de los franceses tienen absoluta confianza en sus médicos y en los pequeños comerciantes. Pues yo estoy peor que los franceses. Yo no confío ni en los médicos ni en los pequeños comerciantes y mucho menos en la empresa British Airways, ¿ok? Así que disculpa que sea redundante en esta denuncia. Bueno, vamos a pasar de la desconfianza del consumidor. Estamos en una época realmente de crisis de los servicios de todo tipo y entremos ahora en el tema de las bibliotecas y hablemos de porque a veces también somos de madre los consumidores. No voy a tampoco tomar partido precisamente o ciegamente de un bando en contra del otro. Hay gente que se demora, por ejemplo, en devolver los libros. Yo mismo he cometido ese error. Lo que pasa es que siempre tengo que pagar. O sea, al final la biblioteca casi vive de mis demoras, ¿no? Aquí en Suecia, si tú te demoras, tú pagas. Y eso queda debidamente registrado. Y si no pagas tu libro, pues además que te llega una factura muy cara en relación al precio del libro, pues se te cierra la posibilidad de disfrutar de las magníficas bibliotecas. Hablemos ahora del libro que se devolvió a la biblioteca después de 60 años. Él confiesa que él tiene la cabeza en el aire, que está ido, pero que al final él termina siempre por acordarse de lo que tiene que hacer. Y este británico de 91 años regresó a la biblioteca de la Universidad de Liverpool la semana pasada con el fin de restituir una obra, un libro que le había pedido prestado en el año 1953. Pero fue hace poco que arreglando los libros de su biblioteca que Rob encontró el libro y se acordó que él lo había pedido prestado. Estaba la tarjeta allí del Departamento de Ciencias de la biblioteca y ni corto ni perezoso pues él fue y llegó con el libro. Los empleados no creían la historia, llamaron al director Philip Skies para arreglar el problema, porque no obstante la buena voluntad del señor Wester caía bajo el reglamento que prevé de castigar a los retardatarios a pagar una suma que calculada desde entonces tenía que pagar 5.601 euros. Pero bueno, debido a su edad y debido a la buena voluntad, pues se pasó la esponja y no le cobraron ni un centavo. Sí, entonces, porque dijo que este hombre había tenido siempre una vida ejemplar en la ciudad. Pero le dijeron que la próxima vez, si él se demora unos cuantos años, a este señor de 91 años en devolver un libro, sí tendrá que pagar la multa. Pues bien, lo felicito y me quisiera tener esa suerte. Yo he tenido que pagar los libros que se me han olvidado y después me ha pasado eso. Los he buscado como loco, he estado casi seguro de haberlos devuelto y los he encontrado en mi biblioteca, pero ya cuando he pagado el importe del libro, que es 3 veces más caro que lo que costaría el libro comprado en la librería, a veces no te lo aceptan, ¿no? Yo creo que es un truco un poco bajo, ¿no? Porque si estás dispuesto a comprarles el libro y devolvérselo, pues me parece injusto aquí en Suecia. Creo que este hombre ha gozado de la benevolencia
excelencia de los bibliotecarios. Ojalá esa costumbre o esa actitud se mantenga o se comparta en el resto del mundo. Sabes que vamos a pasar ahora al tema de China. Hay un filósofo español, un pensador muy bueno, Rodrigo Mora. Él escribe en su pensamiento que es un hombre que ha superado el marxismo y que tiene muchos elementos muy positivos, aunque no exactamente coherentes con el anarquismo. Él ha escrito sobre la importancia del Estado en la creación del capitalismo, ¿no? Tenemos un esquema donde el capitalismo o el mercado es el que determina el Estado, cuando realmente, si se estudia la historia, el Estado ha sido a veces, lo vimos en Inglaterra y lo vimos en Rusia, el gran promotor del capitalismo. Y ahora estamos viéndolo en China y estamos viendo la historia en un periodo histórico muy breve, como un Estado totalitario como es el chino, el Estado que creó Mao Zedong, pues se ha convertido en el promotor máximo del capitalismo, y un capitalismo que ha desplazado al resto de los capitalismos del mundo, ¿no? Y al punto que se ha convertido en el ente que le compra la deuda, lo mismo España que a Estados Unidos. O sea, de pronto del comunismo se ha generado el capitalismo más efectivo, más agresivo que uno pudiera imaginar, ¿no? Y por eso no me parece nada extraño en el caso de Francia que desde Hong Kong se haya comprado el Hotel Marriott de los Campos Elíseos. El Marriott cambió de dueño. La compañía china Kai Yuan Holding anunció esta semana que había comprado el Hotel Marriott de Champs-Élysées al grupo francés MC Procop. Le pagó 344 millones y medio de euros. La compañía china tiene la ambición de traer una clientela china adinerada a este hotel de 5 estrellas instalado en un inmueble del año 1914. El hotel ofrece 167 habitaciones y 25 suites, además de 600 metros de espacio de reunión sobre los 7 pisos a apenas unos metros del Arco de Triunfo. Muy interesante este hecho. Como interesantes son los temas, las anécdotas y los orígenes de los cuales tú sueles hablarnos. Ya ahorita hablamos del Guiñol y tú siempre pueblas este resumen informativo con otras historias, con las procedencias, por ejemplo, de símbolos nacionales, de elementos del circo. Pero ¿por qué no hablamos hoy del origen de los techos de las fábricas, de esa forma que tienen los techos de las fábricas como de serrucho? Pues mira, hay que remontarse a la revolución industrial inglesa en el siglo XIX para encontrar el origen de esos techos en forma de dientes de serrucho, que fueron construidos así para permitir que la luz natural pudiera entrar en esos grandes hangares sin ventanas donde trabajaban los obreros. Para los arquitectos se trataba de algo impresionante, porque la ausencia de electricidad en aquella época, que había que hacer un techo en esa forma que permitiera instalar grandes cristales, grandes vidrios, ¿no?, en la parte vertical del diente, y la más corta, que estaba siempre orientada hacia el norte para ofrecer una luminosidad constante. Gracias a esta técnica, la parte que después bajaba pendiente, más larga, estaba orientada hacia el sur, y asegurando así que los obreros tuvieran también sombra al mismo tiempo que tuvieran luz durante todo el día. Qué fenómeno ¿no? Qué historia tan interesante, ¿no? Esto muestra que escuchar qué pasa en Francia es la posibilidad de cultivarnos no solamente en lo que pasa hoy en día, sino en los orígenes de lo que vemos día a día en este presente, ¿no? Vamos a hablar ahora de un ícono del totalitarismo que es muy utilizado en el cine. Tal parece como si se hubiese creado una manera de hacer basada en los totalitarismos clásicos como fue el estalinista o el soviético, ¿no? Y que se hubiera reservado un elemento o una partícula de lo que fue el totalitarismo en general para poderlo criticar, para poderlo usar como ambientación de películas de James Bond, que es el totalitarismo norcoreano. Pero es muy curioso que esto que lo vemos mucho en el cine anglosajón, en el cine norteamericano o inglés, no se comparta
en referencia a este capitalismo neomaoísta que existe en China o incluso el caso de Cuba. ¿No ves el tratamiento que se le da a la dictadura norcoreana en relación a otros regímenes igualmente autoritarios, quizás con cierta flexibilidad y cierta inteligencia a la hora de usar la represión, quizás un tanto menos brutales, pero brutales al fin y al cabo? Y además, para un humanista lo mismo vale que se asesine a una persona que asesine a 1 millón. Toda vida humana es de alguna manera divina, eso lo puede decir hasta un ateo como yo, ¿no? Y todo tipo de represión, la represión es inconmensurable o al mismo tiempo es equiparable si se ejerce contra millones de seres humanos o si se ejerce contra una minoría, ¿no? Entonces, ya que estamos hablando de esta especie de permisividad que hay con respecto a la crítica de la Norcorea, hablemos un poco de la rabia que tiene su joven líder en estos momentos. Pues está rabioso el señor Kim Jong-un, porque no permite que se rían de él. Los productores de Hollywood acaban de enterarse que la comedia que acaban de hacer de Interview, la entrevista, que será estrenada el 14 de octubre próximo en las salas americanas, en esta película se trata de 2 periodistas de la televisión, interpretados por Seth Rogen y James Franco, que son encargados por la CIA de asesinar a Kim Jong-un, después de haber logrado una entrevista con él en Pyongyang. El guión no ha sido del gusto de las autoridades de Corea del Norte, y la realización, la difusión de una película que tal sobre un atentado contra nuestro líder constituye un acto de terrorismo y un acto de guerra absolutamente intolerable. Hizo conocer ayer el gobierno de Corea del Norte a través de su portavoz y de su diplomacia, entre comillas. Este último pide a los Estados Unidos que prohíban la película, si no habrá represalias implacables. Ahora hace falta saber cuál va a ser la reacción de la Casa Blanca. Bueno, evidentemente estos estados que parecen calcados de un típico estado teocrático no permiten la burla de sus semidioses, que son los dictadores, ¿no? O los tiranos, ¿no? Entran muy dentro de la lógica de este tipo de modelo político, ¿no? Voy a cambiar un poco el tema y voy a entrar. Yo suelo seguir una serie española, me parece una serie muy bien hecha desde el punto de vista artístico y hasta cierto punto desde el punto de vista histórico, que es Amar en tiempos revueltos. Ahora cayó una nueva etapa desde que salió desde la televisión pública, ha entrado en un canal privado, quizás supongo que porque el PP no sigue auspiciando la ideología que sustentaba, una ideología más bien, entre comillas, de izquierda. Pues entonces la serie se mantiene en otros canales, pero yo la sigo y yo me he percatado de 2 elementos fundamentales dentro de esta serie. Por un lado hay una especie de complejo de inferioridad con respecto a lo español y exaltación de lo francés, ¿no? Cuando se habla de Francia se habla como del desarrollo, de la libertad, se habla con mucho respeto, con una admiración, con un afrancesamiento propio de la época de la invasión napoleónica a España, ¿no? Pasa un poco, un tanto lo mismo con Inglaterra también. Es muy curioso cómo esta serie rinde demasiado culto a Inglaterra y a Francia, ¿no? Pero sobre todo a Francia. Y al mismo tiempo que pasa eso, en cuanto, no solamente en lo político, sino incluso en las relaciones de hombre-mujer, en la relación o en la condición de la mujer, notas cómo sutilmente se va promoviendo todo el tiempo la infidelidad, ¿no? Es difícil ver una etapa de la serie donde no se den relaciones de infidelidad, pero esas relaciones se justifican incluso contra seres humanos que son personas honestas, que son personas buenas, que son hombres, vamos a llamarlos, liberados de cualquier tipo de machismo, ¿no? Esa redundancia me llama mucho la atención. Entonces, no sé si existiera un vínculo entre esta admiración de los franceses y esta promoción de la infidelidad. Y para tratar de captar esto, a mí me gustaría que tú me hablaras cómo se aborda el tema de ser o no ser infiel en Francia en estos momentos. Pues casi la mitad, el 47% de los franceses estiman que ser infiel es normal, es aceptable. Lo cual son los únicos en el mundo. Porque según un estudio llevado a cabo en más de 40 países, Francia es el único país donde la cuestión no es chocante. En el resto de los 39 países,
de la población estima que es inmoral engañar a su esposo o su esposa o su compañero o compañera. Yo pienso que este fenómeno hay que verlo en la historia, ¿no? Para mí está claro que Francia ha sido objeto de una conspiración extremada por parte de sus enemigos históricos. Ha tenido dos grandes enemigos, que han sido los alemanes y han sido los ingleses, por ambos bandos, ¿no? Pero sobre todo a partir de la Revolución Francesa. Y está claro que hubo financiamiento inglés para esta revolución, esa revolución que parece tan nacionalista. Realmente fue una estrategia muy similar a la estrategia seguida contra Cuba, ¿no? Esa revolución no solamente destrozó las relaciones de propiedad existentes hasta el momento o las estructuras políticas, ¿no? Y cercenando un camino más o menos saludable que tuvo en sus inicios, que fue el establecimiento de una monarquía constitucional con mucha influencia de la Revolución Americana. Esa revolución degradó, ¿no? Extraordinariamente. Y después, aunque ha habido contrarrevoluciones, pero en el mejor sentido de la palabra, para mí Napoleón fue un contrarrevolucionario, pero un contrarrevolucionario que trató de librar a Francia de esa influencia nefasta ejercida desde el exterior a través de los jacobinos, pues siempre Francia volvió a caer en manos de sus enemigos. Y una manera que han hecho sus enemigos en Francia a través de sus agentes ha sido ir cercenando ese elemento tan importante como es la familia. Y una manera de cercenar la familia, de crear la ruptura, es sembrando ya no solamente la desconfianza, sino la aceptación del engaño. No puede haber una familia sólida, como no puede haber una empresa sólida donde la gente se engañe, se traicione, se miente, no acepte el pacto, ¿no? Y es muy sintomático que ocurra exactamente en un país relativamente católico como es Francia. El catolicismo siempre ha sido muy conservador en cuanto a términos de la familia, ¿no? Entonces, este fenómeno que de pronto sorprende, a mí no me sorprende. Yo creo que quien estudia la historia de las conspiraciones que ha sufrido Francia en primer lugar, con agentes internos, y después lo que pasó con Francia, después de la ocupación que sufrió Francia, no solamente por los nazis, sino por las tropas anglosajonas en la Segunda Guerra Mundial, y cómo se ha ido socavando los cimientos de la cultura tradicional francesa, pues entonces puede encontrar una explicación a un fenómeno que para mí no es específicamente francés, aunque se manifieste como francés, ¿no? Que es esta aceptación del adulterio, y además ya ves cómo en el caso de España se va contagiando con ese fenómeno, aunque se ponga a Francia como la referencia, ¿no? Como el país ejemplo de una libertad que ha sido inducida desde afuera, ¿no? Bueno, vamos a ir cerrando nuestra charla y vamos a hablar de algo que tiene que ver con una conversación que tuve hace poco con un joven. Yo le decía a un joven que... Antes de cerrar, yo te quería decir una cosa. Yo he recorrido muchos países del mundo, muchos. Y tengo amigos de muchos países del mundo, estudiantes de muchos países de la universidad. Y he tratado de comprender el mundo que me rodea. Y yo te voy a decir que de todo lo que he visto, el país donde mejor se vive es en Francia. Desde el punto de vista cultural, ya sea de la comida, la bebida, la pintura, la escultura, la música, la ópera, el teatro, desde el punto de vista de las relaciones humanas, desde el punto de vista de la sociedad como tal, de la educación, es el país más culto del mundo, ¿no? Recuerda que más de la mitad de los franceses tienen un diploma universitario. Y aparte de eso hay un savoir-faire, un saber hacer, un saber vivre, se sabe vivir, y también una libertad total de expresión, una libertad en todo sentido que evita la hipocresía. Y actualmente yo te digo a ti que yo en Francia no lo cambio por ningún país del mundo. No, yo estoy seguro que tú eres un feliz cubano radicado en Francia y que Francia tiene cosas maravillosas y nosotros las destacamos, ¿no? Pero de nada vale todo eso cuando se acepta el adulterio y el engaño como una norma. Y ya te das cuenta que todo lo demás viene envenenado por esa aceptación que además no creo que sea francesa. Sí creo que sea francés el saber hacer, el saber disfrutar de la vida, incluso la libertad. Eso estoy seguro que es completamente francés. Pero lo que no creo que sea francés y lo que sí creo que daña a esa sociedad de una manera cruel, como daña a todas las que se van contagiando con eso. Y Suecia es algo muy parecido a Francia, porque Suecia ha estado sometida a estas mismas conspiraciones de las que estoy hablando. Fíjate, yo vivo en Francia, yo admiro, en Francia no, en Suecia, admiro Suecia por millones de cosas, pero no dejo de reconocer este aspecto negativo que no creo que sea propio de la naturaleza sueca. No creo que las familias suecas grandes que emigraban a Cuba o
o Argentina o Estados Unidos se basaran en la infidelidad. No creo que la familia tradicional francesa se basara en la aceptación de la infidelidad. O sea, hay que diferenciar las virtudes de una nación con los defectos muchas veces inducidos desde afuera, y hay que condenar eso como hay que exaltar las virtudes de esa nación, y me parece que es totalmente cierto lo que me estás diciendo, pero también me parece que Francia ha sufrido muchas cosas, ¿no? Y que hay que también que denunciar las cosas malas que existen, porque yo creo que nuestra misión como cubanos es recorrer el mundo y dar una visión totalmente objetiva de los lugares donde estamos, ¿no? Para que nuestros países aprendan no solo de las cosas buenas, sino de las cosas malas, ¿no? Yo te felicito por esa Francia bella que tú ves, y además te agradezco lo que dices también, porque al tú contar la aceptación que tiene la infidelidad, estás hablando de un defecto que tiene ese medio donde tú vives. Yo no creo que la infidelidad sea algo digno de elogiar, ni tiene que ver con la libertad. Yo pienso que la infidelidad es una manera de hipocresía, de engaño y de mentira, ¿entiendes? Pero bueno, somos dos visiones. Quizás tú seas más liberal que yo sea, a pesar de mi anarquismo. Yo no estoy de acuerdo con la estabilidad, no. Entonces estamos de acuerdo y sabemos que no es una virtud. No estoy de acuerdo con eso. Lo que pasa es que en otros países, por ejemplo, la gente lo esconde, y aquí no lo esconden. Bueno, está bien. Es infiel. O sea que en otros países hay mucha hipocresía, se esconde recuerda, por ejemplo, en el Cuba capitalista, donde era una forma de estatus de riqueza tener un amante, poner una casa, un amante, un apartamento. Y sin embargo, la mujer burguesa cubana pues soportaba estoicamente que el marido tuviera una amante fija, simplemente porque era parte del estatus, de símbolo de riqueza. O sea que era una hipocresía y así tantas cosas, pero bueno. Déjame seguir en ese punto. O sea, lo que me estás diciendo me parece, o sea, de la misma manera que yo condeno la infidelidad de una mujer a un hombre, yo condeno la infidelidad de un hombre a una mujer, y me parece que es un vicio de nosotros y de nuestra cultura, o sea, la aceptación de que un hombre tenga amantes y la condena a la mujer que tenga amante, a mí me parece que no es justicia. Para mí son dos seres humanos que tienen que ser leales, ¿no? También habla de la corrupción de la institución del matrimonio. El matrimonio, y esto ya lo decía nuestro viejo amigo Federico Engels, es una especie de contrato burgués que encierra una doble moral, ¿no? Y uno no tiene que ser marxista para aceptar que eso se da mucho, salvo en relaciones honestas que también existen y que están legalizadas matrimonialmente, ¿no? Yo lo que pienso es que no importa que en unos países haya una injusticia con respecto al adulterio, donde solamente se le permite al hombre y se castiga a la mujer. Eso es un defecto y es un problema, pero esto no legitima que en otro sitio la gente se traicione permanentemente, porque yo espero que cuando uno hace un contrato matrimonial, que es lo que nos diferencia a los animales, porque vamos a construir una vida en común y va a haber un respeto entre esas dos personas. Hay relaciones promiscuas y las ha habido toda la vida, no hay nada más, solamente que ver la institución de la prostitución, ¿no? Pero me parece que debe haber una dimensión seria de compromiso y sobre todo para garantizar la legitimidad de los hijos. O sea, en una relación donde la gente puede tener relaciones con cualquiera, pues los hijos pueden ser de cualquiera. Y no todo el tiempo se está haciendo pruebas genéticas. Aquí en Suecia hay un problema con eso. Hay realmente mucha, como tú dices, libertad. Y una vez se propuso hacer una prueba genética obligatoria y hubo que parar eso porque no se iba a saber quién era el padre de quién. Fíjate, estoy hablando desde Suecia. Digo aquí, debería decir allá porque ahora me encuentro en Miami, ¿no? Y sabes, yo soy muy crítico contra las cosas que pasan en Cuba, en un régimen totalitario, pero no debo ser crítico contra cosas que pasan amparadas por una democracia que a veces no es tal, ¿no? Pero bueno, vamos a ir cerrando como tú quieres, entremos en la última noticia, que es esto de ser viejo a los 24 años. Yo te quería decir, antes de entrar en eso, que hace poco tuve una conversación con un joven más o menos de esa edad, y le decía, ¿sabes qué es una cosa? Hay un fenómeno que te va a costar trabajo comprender, y es que uno sigue pensando como pensaba, de alguna manera, a esa edad. Uno se siente identificado en su espíritu con esa edad, a pesar de que uno tenga más experiencia y uno tenga una visión más amplia de las cosas y algunos cambios que se dan, pero hay una especie de identificación con esa etapa de la vida, ¿no? Y quizás con lo que tú nos vas a contar ahora podemos encontrar la explicación de por qué pasa eso. Pues amigo, tú sabes que tu cerebro está declinando, igual que el mío. 24 años. Esa edad a la cual el cerebro es más perfecto, o sea, la edad que el cerebro funciona en su punto, en su clímax. El cerebro de un joven de 24 años llegó a su máxima expresión, pero a partir de ahí comienza a declinar.
Según los investigadores canadienses, la velocidad cognitiva disminuye a partir de los 24 años. Pero, por suerte, lo que pierde en velocidad lo gana en capacidad de reflexión. Y entonces, en estrategias. Lo cual pudiéramos llegar a la conclusión de que a partir de esa edad comienza la experiencia. Es muy interesante lo que está diciendo, sobre todo para un pedagogo, ¿no? O para también hay una pedagogía del adulto, ¿no? Conocer esas diferencias cerebrales, ¿no? Félix José, yo te agradezco que este día 28 de junio del año 2014, y te agradezco en los momentos que son aquí en Miami las 13:33 horas, o sea, 13 horas 33 minutos de este día, pues podamos cerrar nuestra comunicación, ¿no? Yo te agradezco por esa información que tú has dado. Yo invito a todo el mundo a escuchar tu página y a escuchar este diálogo, a escucharlo en Inbox, a escucharlo en Facebook, y si nos es posible haremos un video en YouTube, y también invito a todo el mundo a que visite tu página en la red. Recuerdo que mi página es www.cartasaofelia.com. Un abrazo para ti, amigo, que la pases bien en la Ciudad del Sol, en la capital cubana del exilio, y saludos a todos los que nos han escuchado y nos escuchan en cualquier parte del mundo ellos estén. Un abrazo bien grande y hasta la semana próxima. Lo mismo digo yo, y seguiremos. Lo mismo estoy diciendo yo, estoy mandando ese mismo saludo, aunque esta vez hemos cambiado los ejes, aunque esta vez estamos comunicándonos, tú como siempre desde Francia, yo desde Miami, y espero que aparezcan las maletas que me ha perdido British Airways y que podamos hacer, sí, espero que Dios me premie, aunque sea con eso, te das cuenta, y que podamos también, a pesar de los cambios tecnológicos, hacer también el video que solemos hacer con nuestra Diablo. Lo que sí es esta noche vas a tener una pesadilla, va a caer una tempestad de maletas sobre Miami. Ojalá, inshallah, ojalá. Bueno, Félix, muchas gracias por todo, y nos tratamos de comunicar nuevamente la próxima semana. Que te vaya bien allá en París. Igualmente. Dans ce moulin à vent, tire la tata, lirons-la. Dans ce moulin à vent, il y avait une Nantaise, il y avait une Nantaise au guet, il y avait une Nantaise. Sitôt qu'elle m'a vu, tire la tata, lirons-la.